En el anterior episodio os hablé de cómo fue mi primera salida tras permanecer 4 años sin salir de casa. La visita a ese centro comercial pues se convirtió en el principio de muchas otras. Sin embargo, tengo que decir que no resultaron fáciles. Recuerdo que para ir a la consulta me preparaba una cartera con objetos que me hacían sentir segura, sin olvidar los auriculares y mi Discman. Tengo una fotografía en una céntrica plaza donde voy toda vestida de negro, que es un color que aún sigo utilizando porque me gusta. Estoy pálida como un fantasma, tengo el pelo largo, muy largo, obvio. No iba a ningún lado a cortármelo, ni tampoco venía nadie. Y en la mano tengo mi Discman. Estoy aferrada a él. La música ha sido muy importante para mí, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero hoy me gustaría destacar pues la cantidad de horas y horas que pasé oyendo a mis grupos favoritos o descubriendo música y que, bueno, no descubro nada, ¿no? O sea, ya sabéis que la música es terapia. En fin, mi madre debía acompañarme y siempre iba en taxi. Así que, bueno, una puntualización. Imagínate el gasto que suponía ir a la consulta de la psicóloga, pagar un taxi de ida y vuelta. Pero el objetivo era que yo recuperara mi vida, ¿no? Así que, bueno, los padres, ya sabéis, para eso están. No voy a editar que se oiga el ruido de los folios porque no me parece que sea algo poco profesional. Al fin y al cabo, aquí estamos como en casa. La primera vez que pude ir sola a la consulta merece ser contada con más detenimiento. Vamos a ver. Desde la visita al centro comercial con mi psicóloga, el miedo no desapareció por arte de magia. A mí me temblaba el cuerpo entero, sentía angustia, ganas de salir corriendo, pero a pesar de todos esos síntomas y sensaciones, yo caminaba con mis piernas de gelatina junto a mi madre. Era como si hubiera vuelto a ser una niña. Esos 4 años habían golpeado duro en mi confianza y por eso digo que la tarde en que pude ir sola, pues monté en ese taxi con la sensación de que me quedaría sin aire o me desplomaría en mitad de la calle, qué sé yo, ¿no? Pero aprendí una cosa, dejarme llevar. Eso es algo que dicen muchos psicólogos y tienen toda la razón. Por mucho miedo que nos dé, por muy angustioso que sea lo que estemos sintiendo, cuando aprendemos a dejarnos llevar, que no es fácil, es señal de que las cosas van a ir un poquito mejor. Bueno, no me quedaba otra. Ahora ya sí que contaba con algún momento positivo al que aferrarme, por ejemplo, esa salida, primera salida con ella, y las restantes, ¿no? Con mi madre. Luego no iba a ningún sitio más, ¿eh? Eso quiero aclararlo. Recuerdo que el día que fui sola llegué a su consulta y monté en el ascensor y al abrirse las puertas, pues sentí que había ganado una pequeña batalla. Eso sí es verdad. Me senté en la sala de espera junto a un hombre y era una sensación extraña, ¿no? La de estar sola en un lugar que, aunque ya había ido y ya había visto unas cuantas veces, eh, siempre había sido con la tranquilidad de que mi madre estaba ahí fuera, ¿no? Cuando saliese. Así que esta vez no era así. Digamos que en una escala del 1 al 10, mi vulnerabilidad era 10. 10. Cuando se abrió la puerta, salió un chico y oí mi nombre. Con un importante ataque de despersonalización. Eso es que lo recuerdo perfectamente. Es decir, yo quería huir de aquella situación. Entré y vi la sonrisa de ella, en mi psicóloga. Me senté y pasamos consulta. Comenzó la consulta, mejor dicho. No sé de qué hablamos. Sé que ella estaba muy orgullosa y me lo repitió varias veces, ¿no? Habló de que aquello era un gran paso, pero yo necesité que pasaran unos minutos, también es verdad,
para tranquilizarme y sentirme cómoda. Yo creo que es totalmente comprensible. Cuando terminamos le hice una petición. Agarraos. Le dije algo así como, ¿puedo llevarme esta figura? Era una pequeña, no sé, una pequeña figurita, ¿no? Que estaba como parte de la decoración de su mesa. Ella me preguntó por qué quería llevármela, y mi respuesta fue para que cuando la vea sea consciente y me crea que sí he estado aquí, porque todavía no me lo creo. Yo sabía que, que después me lo iba a plantear, ¿no? Que después iba a decir, he estado, no he estado, ha sido todo un sueño. Bueno, esa figurita luego yo se la iba a devolver. Esa anécdota resume hasta qué punto tenía que esforzarme. A ver, yo lo que quiero decir es que no existen varitas mágicas, no hay agorafóbicos tampoco más valientes que otros. Solo hay un camino. Es en lo que siempre he creído y lo que pienso. Es ponerse a lo que te aterra y tratar de que ese nudo en la garganta, o sea, ese pánico, se vaya de tu interior. Y eso solo se consigue pasándolo mal. No hay más historias. Ojalá de verdad tuviese una varita también yo mágica y fuera tan osada, ¿no? Como algunos gurús que venden sus métodos, etcétera. Que no digo yo que no funcionen con alguna persona, pero en general este problema se resuelve exponiéndote al miedo. Bueno, y contando si lo necesitas algo que te haya traumatizado, que por supuesto también ayuda. Cuando llegó agosto, aquí ya entramos en otra fase, mi psicóloga tomó vacaciones. Entonces me avisó de que podía estar sin supervisión, vamos a decirlo así, durante ese mes, porque ella veía y observaba que yo estaba mejorando, pero yo no estaba tan segura. Además, es que ir a verla a su consulta no hacía, no hacía que mi miedo desapareciese ni que me sintiese segura al 100%, ¿no? Entonces ella me recomendó a una colega y decidí que iría a verla durante sus vacaciones. No sabía yo que esa decisión iba a cambiar mi vida. Para empezar, la voy a llamar así, em, no se parecía en nada a mi hada madrina. O sea, en la primera visita lo pude ver en su mirada y constatar en sus palabras. Ella me dejó bien claro que no iba a venir a mi casa bajo ninguna circunstancia, que tenía que empezar a ir siempre sola a su consulta y además, ojo, debía tomar el bus. ¿Qué os parece? Ese día salí algo desconcertada, porque por un lado ese talante así más enérgico y duro me gustaba y por otro me asustaba. Está claro, ¿no? A nadie que haya pasado por esto o esté pasando le hace ninguna gracia que le digan, que tienes miedo, pues toma 2 tazas, ¿no? Debes hacer esto, debes exponerte y debes exponerte también a montar en un transporte público porque ya lo habías hecho, así, sin anestesia. Bueno, con la mejora fue muchísimo más rápida. Pero repito, no porque hubiese ningún tipo de magia en aquella nueva consulta, sino muchos momentos de miedo, sufrimiento e impotencia mezclados con sabios consejos y una terapia que me hizo bucear en mi niñez y adolescencia, hablar del pasado, de momentos que yo había disfrazado con humor, pero que eran terribles, como abandonar los estudios o sentir esos ataques brutales de pánico al ir al instituto. Porque a mí me dolía y me siguió doliendo tiempo después, pero traté de normalizarlo como algo bueno, que me había destrozado y había acabado con mis sueños, pero bueno, no pasaba nada. Incluso también me daba igual que los demás me viesen como un bicho raro. No, en el fondo no me daba igual. No sé qué tenía esa mujer, además de ser una gran profesional,
pero mis inseguridades poco a poco, insisto, poco a poco, tuvieron no solo un nombre y un apellido, también un motivo que estaba relacionado con una infancia complicada, donde la inestabilidad en el comportamiento de un familiar cercano fue la principal causa de que mis miedos irracionales, se dispararan justo a los 13 años. Aunque ya de pequeña hubiese alguna que otra pista, realmente lo serio apareció a los 13 años. A ver, si yo pienso en aquella época, todo me parece cercano, incluso diría que reciente. Y estamos hablando de los inicios de los 2000. Y a la vez tengo algunas imágenes así como borrosas, ¿no? Poco a poco mi madre dejó de ser mi acompañante, eso sucedió, y tampoco me ponía a llorar si se iba de casa, porque esa es otra. Yo no sé si esto lo conté en los primeros episodios, pero cuando la ansiedad llega a estos niveles, en ocasiones produce que tengas miedo, pánico, terror a quedarte sola, en casa, por ejemplo. Por eso siempre había alguien de guardia conmigo. No es gracioso, no es divertido. La verdad es que ya llegó un momento en el que resultó asfixiante también para las personas que estaban conmigo, obviamente. Pero bueno, como digo, comencé a ir en autobús a las sesiones con A y poco a poco, a medida que hablaba en voz alta sobre mis miedos de antaño y los irracionales de ese momento, mis piernas se iban volviendo más fuertes y mi mente también. Y podía pensar más allá de mis miedos y ya no ocupaba el 100% de mi tiempo pensar en que no iba a mejorar jamás. Porque eso yo lo llegué a pensar. O sea, asumí que no iba a salir más de mi casa y que mis trayectos serían, pues eso, muy pequeños. Y bueno, en el modo ya más optimista pensaba que sí, que podía ir a la consulta de mi anterior psicóloga, pero poco más, ¿no? En fin, un día, os tengo que contar esto. Un día mientras esperaba que llegase mi nueva psicóloga, estaba en la calle y bueno, en realidad no estaba esperando, no. Lo que hice fue tocar el timbre y no me abrieron, ¿no? Algo que sucedía pues ipso facto, ¿no? Entonces yo me quedé ahí esperando. Simplemente, no sé si me pasó o no me pasó algo porque es que no tuve tiempo de estar mucho tiempo sola. En ese momento, mientras yo creo que volví a insistir tocando, llegó una chica más joven que yo, y yo era jovencita. Pues llegó en un coche con su familia, intuyo que serían sus padres, y la dejaron en la puerta. Y como digo, pues A no respondía, y como digo, yo ya llevaba unos minutos, pues la chica se puso muy, muy nerviosa y comenzó a llorar. No, no es algo ni que extrañe, ni que yo no me lo esperara, ¿no? Pero bueno, tampoco estaba yo, creo, ¿no? Creía yo en condiciones de dar ninguna lección o protección. En fin, la cuestión es que su familia desapareció, si era su familia la que iba en ese coche, estaba yo. Ahí estaba yo, una agorafóbica con solo unos meses de terapia, tratando de calmar a una persona con un ataque de pánico. Ojo, le dije que iba a ponerse bien, que volvería a salir sola. Y la chavala, como estaba muy nerviosa y no tenía consuelo, a ver, era un puñetero ataque de pánico, te devuelve a la niñez. Y esta chica además era bastante jovencita. Solo pude entonces decirle, mírame, mírame, hasta hace poco también venía con mi madre, sé que te vas a poner bien porque yo estoy mejorando, por favor tranquilízate, tranquilízate, confía en mí, y le di un abrazo. Y en ese momento A llegó.
Simplemente pues había tráfico, no recuerdo exactamente qué es lo que le sucedió, pero fue algo totalmente normal y por eso se retrasó. En fin, para dos personas como nosotras, que alguien llegase un poquito tarde a una cita, y más en el caso de ella, pues no era algo muy agradable. En fin, lo voy a dejar aquí hoy. Hoy va a ser un episodio cortito y bueno, solo diré que conocerla, supuso el volver a conectar con mi yo anterior. Sé que suena como algo místico, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que había había sido una niña una niña con problemas, relacionados siempre con miedos, aunque tratara de interpretar muy bien que no me pasaba nada, fue un reseteo, fue un volver a empezar, que no significó, por supuesto, un camino de rosas, pero sí un trayecto con herramientas para afrontar cada ataque de pánico que osara cruzarse por mi mente y mi camino. Quería dejar para el final, ya que no voy a avanzar más en mi historia, en una cuestión. A ver, ahora no hay ninguna hojita por medio, no vais a escuchar ningún sonidito. Lo que ocurre aquí es que hace, no sé, unos días, este podcast no es un video podcast, lo subí y lo compartí en YouTube y dos personas dejaron comentarios del tipo, tú no eres agorafóbica porque pudiste montar en avión, ¿no? Por ejemplo. Eso ya lo contaré más adelante. Sí, lo contaré más adelante. No, iba a decir, creo que ya, o sea, que no lo había contado, pero no sé, da igual. La cuestión es que es bastante injusto que a una persona le digan si es o no es algo, ¿no? Si tiene o no tiene un problema, cuando además de pruebas, pues está mi palabra y con eso basta. Tendría que estar muy enferma, pero mentalmente, y cruel, ser una persona muy cruel para hablar de estas cosas y inventármelas, ¿no? No, soy bastante transparente. Y yo lo que quería decir es que para mí tener agorafobia o tener una ansiedad generalizada o ataques de pánico, porque a veces todo va en el mismo lote, es similar a una persona que es alcohólica. O sea, una persona puede dejar de beber, creo que este ejemplo ya lo he puesto alguna vez, puede dejar de beber, pero siempre será alcohólica porque sabe que si esa sustancia entra otra vez en su organismo, le va a volver a provocar pues una adicción o una recaída, llamémoslo así, una recaída. La adicción ya la tiene, pero su vida es luchar contra ella y hacer un trabajo también muy duro y que merece todo el respeto y toda la admiración. Entonces, a mí me sucede lo mismo, sucede exactamente lo mismo. No quería hablar de este tema tan en profundidad aquí, porque quiero que todo tenga una línea, ¿no? E ir avanzando. Pero es que además, también os confieso que me estoy planteando si seguir o no con este podcast, porque tenía muchas ideas cuando empecé, pero yo no creo que pueda hacerlas realidad. La verdad, no creo que pueda hablar con muchas personas sobre sus miedos y sus fobias o lo que sea. Pero aunque tengo mis dudas, voy a seguir. Quizá no con toda la regularidad que pensé en su momento, pero lo voy a hacer porque si algo siempre me ha caracterizado es el querer terminar las cosas. ¿Por qué? Porque precisamente al tener que dejar los estudios, primero a los 13 años y luego cuando terminé el PUP y estaba a punto de entrar a la universidad, me hizo
me hizo ser así una persona responsable y que, aun costándome a veces pues recaídas, yo quería acabar y demostrarme y demostrar a mi entorno que ya no iba a seguir huyendo, que sí que iba a perseguir mi sueño, a pesar de que tuviera días terroríficos. Quizá eso es lo que no se capta cuando escribes un guión y tratas de que sea lo más fidedigno a tu vida, a tu pasado, y pretendes que sea, pues eso, un poquito más llevadero, entre comillas, divertido, ameno, no divertido. No voy a, eso sí que lo digo, no voy a dejar de lado el humor. Para mí el humor formó parte de mi terapia, de la mía, de la que yo me impuse, y he estado compartiendo frases que son de humor negro, así de claro. Yo creo que en esta sociedad el humor negro ha desaparecido o, o se practica poco. Y creo que esas frases así con un doble sentido no han terminado de hacer gracia. Ahora mismo no recuerdo, a ver, voy a pensar en alguna. Bueno, sí, escribí algo así como que si hubiera unas olimpiadas de agorafóbicos, tu vecino, tu amigo, probablemente deberían ganar una medalla de chocolate, ¿no? Fijaos qué cosa, o sea, una cosa simple, que lo que venía a decir era, pues, tu vecina, tu amigo, tienen problemas para salir a la calle, ¿no? Entonces, cada vez que lo hacen, si existieran unas olimpiadas para personas que tienen este problema, pues claro que se merecen una medalla y dos. Y aquí hilo con el tema del asunto este de Gran Hermano, en el que yo me enfadaba y a la misma vez bromeaba con mi psicóloga, la primera, diciéndole, es que me parece absurdo, ¿no?, que premian a una persona por estar metido en su casa y sin hacer nada, porque al menos yo hacía cosas productivas. Entonces, ya yendo al grano, a ver, salir suponía y supone, ojo, en 2025, en algunas contadas situaciones, sí, un esfuerzo tremendo que no tiene la persona que no sabe ni lo que es la agorafobia. Entonces, quería dejar claro que bueno, no me importan esos comentarios, pero sí que, bueno, quiero aclarar que, aunque voy a seguir contando mi historia, que no sé a quién le interesa o a quién no, pero bueno, yo la dejo aquí para la posteridad. Quiero que se sepa eso, que uno puede estar bien, haber superado los ataques de pánico o lo que sea, y a la misma vez, al cabo de X tiempo, volver a sentir miedo, inseguridad, vulnerabilidad, y eso traducirse en, pues, en ganas de eso, de salir corriendo. Pero ya no lo haces. ¿Porque eres fuerte como una roca? No, porque has aprendido a aguantar ese puñetazo simbólico y a mantenerte en pie. Como digo, no creo que haya agorafóbicos más valientes que otros, pero sí que creo que hay personas que le echan muchas ganas, mucho coraje, y lo intentan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Yo estuve en ese punto en el que creía que no iba a salir jamás de mi casa, pero yo quería vivir y quería salir de esa situación y salir literalmente. En fin, y como yo, evidentemente, pues muchas personas. Que cuesta muchísimo, cuesta horrores, que me lo cuenten a mí, cuesta muchísimo, pero hay que intentarlo. En fin, hay que intentarlo y si no se consigue, no pasa nada, a la siguiente, que tampoco puede ser la siguiente, a otra, y así, y así, y así, porque vamos, no puedo yo presumir de que
em, bueno, que tuviese agorafobia durante un añito y enseguida estuviese yo ya en la calle dando saltos. Así que por eso termino el episodio de hoy con muchos ánimos, mucho cariño y mucha comprensión hacia todos los que tenéis ahora mismo mucho miedo a salir de casa, mucho miedo, porque a veces os comprenderán, otras no tanto. Ahora hay mucha gente que sube vídeos a TikTok o donde haga falta y muestran y demuestran lo que implica tener este problema. Así que por lo menos haya más visibilidad, por supuesto. Pero de todas formas, no creo que sea sano identificarse exactamente con alguien, ¿no? A ver, lo que quiero decir, más que identificarse, es, está bien que se le dé visibilidad, pero mi consejo, mi humilde consejo, yo no soy psicóloga, pero mi humilde consejo, mm, esto como los consejos que te dan los amigos, ¿no? Si quieres lo tomas y si no, pues lo dejas. Sería el de no abusar de ver muchas imágenes, muchos vídeos en los que una persona está sufriendo un ataque de pánico